Buen día, nos encontramos en Café Colibrí Plaza Paseo de San Francisco con Joaquín Ríos Quino, fotógrafo, promotor cultural, editor, tallerista y director del espacio cultural Mezcali. Quino, ¿ha existido un avance en las propuestas artísticas locales en los últimos 20 años? Hola, gracias por estar aquí, por invitarme a iniciar esta serie de entrevistas. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que poco han avanzado las propuestas en varios sentidos. Primero, las cosas que tenemos que decir se han limitado, no sé si por cuestiones de autocensura, por cuestiones de miedos para hablar. El arte y la cultura están un poco estancados en lo personal, que no sucedía antes. Estamos muy ensimismados. En 20 años las instituciones han cambiado, los proyectos han cambiado, las particularidades para cada una de las disciplinas son muy diferentes, pero en 20 años se sigue conservando una de las generaciones de los que hoy tenemos más o menos 50 años y que hemos estado trabajando permanentemente. Mucha culpa es evidente que es de nosotros, pero también creo que los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con la tecnología digital han estancado los proyectos y las maneras de decir las cosas. Hoy el arte me parece que es más panfletario que antes, y no porque esté mal, pero hay menos cuestiones de corazón y de víscera y de alma para expresar. ¿Consideras que hace falta la formación de críticos especializados en las áreas culturales? Sí, es un hecho, ¿no? En Puebla ha habido muy pocos, contados con las manos de una mano, los dedos de una mano. Creo que es muy importante porque esto alentaría a las personas. Hay mucha posibilidad de que a través de Facebook, de otro tipo de redes sociales, del Twitter, se acerquen los textos de crítica cultural y de crítica artística, porque es el medio casi oficial que existe hoy. La importancia de que haya personalidades especializadas, artistas, historiadores del arte, o gente involucrada, periodistas, gente involucrada en arte y cultura, es muy importante porque no solo dan su opinión acerca de lo que están viendo, sino que deberían estarse basando también en hechos históricos, fundacionales, y sobre todo deberíamos estar haciendo más investigación, pero mucha más investigación acerca de lo que ha sucedido, como es la pregunta, en los últimos 20 años, porque me he encontrado, por ejemplo, que muchos de mis alumnos que estudian arte o que estudian fotografía no tienen ni idea de lo que pasó hace 10 años, ¿no? Y no hay un seguimiento real que se le esté dando al trabajo en artes escénicas, plásticas o visuales. Los instrumentos de cultura del IMACP y SECAP estimulan la creación artística. No sé exactamente a qué se refieren con los instrumentos, pero supongo que son becas y las propuestas con las que se ayudan o las maneras de invitar a los artistas. Yo creo que sí estimulan, y yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de estímulo que necesita el artista y la sociedad, que es quien va a recibirlo. El IMAC está haciendo un trabajo generoso en varios sentidos. No soy institucionalista en ese sentido y menos con las instituciones de cultura. Pero, por ejemplo, el trabajo que hacen en las unidades habitacionales, en los barrios y en el Cerezo de San Miguel, me parecen muy interesantes porque tienen permanentemente los talleres y cuestiones de difusión que tienen que ver, por ejemplo, con el cine. Regresando, los talleres me parecen muy interesantes porque personas que jamás pensaron acercarse a un taller de lo que sea, de fotografía, por ejemplo, o de arte, o ir a un museo guiados por un maestro, por un asesor, están llegando a ellos. Y creo que en la cuestión de formación de públicos esto es muy importante,
porque debemos aprender que no hay que tenerle miedo a entrar a un evento artístico y cultural de ningún tipo. Le tenemos mucho miedo al teatro, le tenemos mucho miedo a la danza, sobre todo a las exposiciones. Consideramos que el arte y la cultura es elitista, yo también lo considero, sí creo que lo sea. Sin embargo, en la medida en que nos abramos y nos dejemos tocar por las manifestaciones, todos creceremos juntos. Y en cuanto al CECAP, bueno, mi comentario es desalentador en el sentido de que cada vez ha estado peor. A la llegada de nuestro gobernador anterior y el nombramiento del ex embajador, creo que le dieron al traste a muchísimas cosas que se habían avanzado en los 2 sexenios anteriores. Tampoco voy a defender a Palou y a Alejandro Montiel, pero sin embargo ellos crearon una idea de instituciones distinta, clara, amplia, que hoy institucionalmente se han ido quitando, se han ido borrando del mapa, como en este mismo lugar donde estamos, que sucedió con la Galería de Arte Contemporáneo y Diseño y otros 7 edificios. No hay un seguimiento, el Estado es claro que no le ha interesado el arte y la cultura, y en eso también radica el estancamiento de algunos de los creadores, porque había estímulos como lo del Encuentro Estatal de Arte Contemporáneo que se termina, continúan las becas, pero no le dan seguimiento a los trabajos de las becas en la sociedad, que es algo que yo he pedido abiertamente desde mi programa de radio y desde la prensa, porque nadie después se entera de qué es lo que sucedió con los proyectos. Creo que el Estado, en el sentido IMAC, CECAP, tiene la obligación de ministrar nuestros bienes, estos sean impuestos y sean los bienes edificados, y en lugar de estar desapareciendo, deberían de estarles dando mantenimiento y deberían estar creciendo para que los creadores podamos contar con estos espacios para montar cualquier manifestación artística. Los instrumentos de cultura del IMAC y CECAP estimulan la creación. El artista en Puebla produce arte. Tú. Pues mira, es muy subjetivo, como siempre hemos hablado del arte, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está el arte? Yo creo que hay creadores que por supuesto están creando arte porque así lo han decidido. Existe esta función social de la validación del arte, existe como una etiqueta, como una palabra real en el mundo, y muchas veces la sociedad solo se deja de llevar, sobre todo cuando no entiende bien a bien lo que es el arte, se deja de llevar por estas validaciones que tienen que ver con las instituciones, llámese museo, llámese galería, llámese universidad. Se deja llevar por lo que hicieron los curadores unilateralmente para montar una exposición. Se deja de llevar muchas veces por la prensa, por los periodistas que no necesariamente saben de arte, están involucrados por supuesto, conocen a los artistas, hacen entrevistas, pero no necesariamente tienen un background que tenga que ver con el arte. La proliferación de espacios independientes. ¿A qué se debe? Bueno, indudablemente se debe a la falta de apoyos del Estado, otra vez llamo Estado a las instituciones. Es evidente que hay una proliferación, me queda clarísimo, pero esta no ha dejado de existir en los últimos 20 años. Lo que es triste es que en los últimos 20 años hemos sobrevivido espacios con algún otro tipo de apoyo, financiamientos básicamente que tienen que ver con buscar patrocinadores. Mezcali Cuestionarte tiene alrededor de 18 años. Nacimos en Cholula como una galería, tienda de artesanías y demás, y se fue mudando hasta quedar solo ahora con el espacio de los talleres y de difusión, sea por redes sociales, sea el espacio físico de la 4 Norte. Yo creo que es algo muy estimulante, es muy interesante y además es importante porque hay una alimentación muy sana que va paralela a lo que hacen las instituciones y que no tiene que ver con estas grandes exposiciones a las que a veces le tenemos miedo
a entrar y a juzgar o querer criticar lo que estamos viendo. Estos espacios que están naciendo en su mayoría en departamentos, en vecindades, también le da un sentido estrictamente social, por decirlo de alguna manera, porque al entrar a uno de estos espacios e interactuar y ver una obra de teatro o entrar a una conferencia, en fin, a un departamento o al patio de una vecindad, le da a uno una mayor tranquilidad para sentirse apropiado de los eventos culturales, ¿no? El único problema que veo es que es muy difícil que sobrevivan de las entradas. A veces son gratuitos los espacios, no sabría cómo sobreviven si son gratuitas las funciones o demás. Las exposiciones no dejan dinero, lo sabemos, la obra es muy difícil que se venda en un espacio alternativo, pero debemos encontrar una fórmula para que el Estado se comprometa a apoyar este tipo de lugares, ya que ellos no pueden en todo momento estar a cargo de todo lo que se genera de arte y cultura en la ciudad. Entonces sería benéfico para todos los que tenemos espacios culturales que haya estímulos de algún otro tipo para que podamos hacer trabajo gratuito. ¿Consideras que Puebla es un lugar idóneo para dedicarse a las cuestiones artísticas? Sí, definitivamente, no solo hoy, Puebla siempre ha sido un espacio con mucha tradición en el arte y la cultura. Por supuesto, como en cualquier otro lugar, tal vez exceptuando la Ciudad de México, por supuesto, y Oaxaca, Puebla tiene sus idas y venidas, subidas y bajadas, que tiene que ver tal vez con generaciones cada vez más prontas que estamos saliendo a trabajar en cuestiones de arte, gestión, por ejemplo, difusión, organización de los eventos. Siempre hace falta, además algo que me parece importante retomar de los últimos 20 años, siempre hace falta un cabecilla, el amigo de todos, ¿no? Al que le dan la confianza de poder estar organizando permanentemente exposiciones, funciones, que estén organizando circuitos de teatro, de danza. La danza que la veo todo el tiempo tan perdida en el sentido del público, ¿no? Lleva tan poquita gente a la danza que a veces me da lástima porque es una de las manifestaciones humanas más interesantes que yo encuentro, muy completas, tanto como el teatro, por ejemplo, que conjuga muchas manifestaciones. Y bueno, punto y aparte, el teatro me parece que en Puebla ha surgido de una manera exponencial, ¿no? También, tanto como los espacios alternativos, cada día encuentro, cuando menos en las redes sociales y en lo que camino en el centro histórico, más oportunidades de acercarse a ver teatro. Y también algo que me parece muy importante y me gusta es que el teatro ya no es gratuito como lo fue, aunque yo esté diciendo ahorita que debería de haber más cosas gratuitas. Y entonces esto me hace pensar que si hay más es porque la gente está acudiendo al teatro y están pudiendo, si no vivir dignamente, recuperar costos de producción y pues pasarla, ¿no? Sacar para la renta, la chuleta, como diríamos. ¿Se puede romper el paradigma cultural en el Estado? Sí, definitivamente se puede romper el paradigma cultural porque todos los días estamos pensando en cosas nuevas, novedosas, atractivas para nuestros respectivos públicos, para la formación de los mismos públicos. Y yo creo que los paradigmas se rompen también a partir de que el trabajo que está hecho para ser recibido por un observador sea muy atractivo para este público, ¿no? En la medida en que nosotros rompamos nuestros propios paradigmas, le tengamos menos miedo a lo establecido, menos miedo a salir de nuestra zona de confort en el trabajo, el paradigma naturalmente se rompe, se acerca a un nuevo público y nosotros crecemos, evolucionamos y nos desarrollamos con nuevas propuestas. Para los poblanos, ¿es el arte un espacio de conexión con su ente social? No, perdón, no lo entendí.
los poblanos, ¿es el arte un espacio de conexión o solo un ente social? Sí, definitivamente es una manifestación que hace contacto con la sociedad, con el tejido social, como se dice, aunque el Estado se esfuerce por romper este tejido social con la violencia, el caos, demasiada corrupción en el arte y la cultura desde las instituciones, creo yo. Pero por el otro lado, por fuera, nosotros estamos haciendo redes, nosotros me refiero a todos, los creadores y nuestros públicos. Estamos interactuando y estamos generando esto que dije hace un momento, una manera de interactuar distinta, rompiendo estos paradigmas de, primero, el miedo de ir a las exposiciones, sentirte de alguna manera vulnerado, evidenciado, porque a veces uno cree que si no entiende, todo el mundo se va a dar cuenta de que eres un ignorante. Y creo que ese es el primer paradigma que la sociedad tendría que romper. Y nosotros ayudar a nuestros propios públicos a enseñarles que estamos dispuestos a decir pendejadas porque somos seres humanos y no podemos hacerlo de otra manera. Y no nos importa si nos critican, si nos destruyen, o bueno, sí nos importa, pero no debería de ser el primer punto de partida, ¿no? Debería de ser estimulante para que sigamos trabajando para los públicos, y no solo para nosotros, que es como sucede muchas veces, y miles de veces, bueno, cientos de veces, artistas que yo he entrevistado todos los años que trabajé en el periódico Síntesis, me decían esto, que a la gente le sigue pareciendo que es un paradigma a romper. El arte no sirve para nada. Y yo creo que aquí deberíamos de ampliar la discusión en algún otro momento para saber si el arte sirve para algo, si está desarrollando mejores personas, si nos está volviendo críticos y juiciosos como muchos otros decimos, o si en realidad solo es un mecanismo o una herramienta para adornar ciertos espacios, porque además de todos los tipos de arte que hay, que son muy diferentes, unos adornan la sala de tu casa, otros crean conciencia, otros se vuelven parte de una colección, que me parece algo interesante. Y algo que está pasando en este momento, que también me parece muy importante, es que se están haciendo virales algunas obras de arte a través de las redes sociales, cosa que no hubiéramos pensado jamás, o que no hubiéramos pensado vender obra de arte a partir de que subes una fotografía con un precio y la difundes, ¿no? Eso me parece algo extraordinario. Cualquier forma de manifestación actual la podemos catalogar o definir como cultura emergente. No, yo creo que no. Yo creo que la cultura emergente, como su nombre bien lo dice, o como el artista emergente, es el que en este momento específico está surgiendo y básicamente como se maneja en la sociedad o en el medio artístico y cultural, es el que no tiene todavía los recursos, a veces ni siquiera todavía técnicos y teóricos, con diferencia del artista consolidado, como se le llama, o de trayectoria, que no necesariamente es el que está en los espacios públicos institucionales de exposición o de manifestaciones. Yo creo que se le debe de llamar cultura, simplemente, porque la cultura es la manera en cómo nos organizamos y de donde se desprende el arte, ¿no? Entonces, en este sentido, no necesariamente es todo lo que se hace cultura emergente. Yo creo que todo lo que se hace es cultura. Si está ligada al arte, que sería una manifestación humana dentro de su propia cultura, muy localizada, y que podría haber diversas culturas dentro de la misma sociedad, dentro del mismo barrio, entonces llamémosle arte emergente. ¿Porque las manifestaciones urbanas son un sensor cultural de la sociedad? Pues sí, sí lo creo. Desde hace muchos años, aunque ha habido una traslape que tiene que ver con algunas manifestaciones que surgieron en algún momento muy fuertes, muy fuertes, pero que creo que de alguna u otra manera esta idea que les vengo mencionando del Estado y de su manera de concebir las cosas, hasta de corrupción, las han ido cooptando, ¿no? Tiene mucho que ver con todo lo callejero que hacíamos hace 20 años, o hace 10 años, o hace 8 años. Yo creo que en 8 años ha cambiado radicalmente la situación en Puebla, que tenía que ver con
los murales callejeros, que tenía que ver con la danza callejera, tenía que ver muchísimo con los conciertos que se organizaban en las calles, en los parques. Y toda esta política cultural que no se genera claramente, donde pareciera que las cosas que se hacen en la calle podrían ser subversivas en algún caso, cuando también sucede todo lo contrario, ¿no? Hacer cosas urbanas y que en el momento que se están creando se pueda acercar un público que pasa por las calles, qué sé yo, y que nunca pensó ver un performance, escuchar un concierto, ver un poco de danza o de teatro, qué sé yo, una exposición en un parque. Yo creo que esta idea del gobierno de que todo el que está en la calle se vuelve un ambulante y que te retiran tus cosas por parecer que estás incluso pidiendo una limosna para sacar, para el maquillaje del mimo, por ejemplo, vestuario de gente de teatro, de danza, es una mala política que aleja la idea de la confianza entre el artista y la institución, y que aleja, por supuesto, a un público reservado que no tendría tiempo incluso de sentarse 20 minutos a ver una manifestación. Los espacios culturales deben ser dirigidos por artistas o por instituciones y patronatos. Bueno, esa es una pregunta bien interesante que también en los últimos 20 años hemos discutido en todas nuestras mesas pachecas de utópicas queriendo cambiar el mundo del arte y la cultura. Yo creo que la pregunta es interesante en varios sentidos. Primero, pensaría que lo ideal sería que fueran administrados por los tres, ¿no? Que en cada uno de los espacios culturales, sea institucional o fuera privado incluso, tuviéramos la oportunidad de que hubiera un patronato, porque eso nos aseguraría no solo un público cautivo, sino una entrada permanente de fondos para que los eventos culturales y artísticos se llevaran a cabo sin que nosotros como artistas o como creadores, que es una palabra que me gusta mejor usar, tuviéramos que desgastarnos tanto por buscar patrocinios, por hacer otras cosas que están desligadas a veces al arte. Creo que deberían estar en este evento tripartita, debería estar también un artista tal vez a la cabeza, que es quien entiende perfectamente los tiempos de creación, la sensibilidad, la cuestión humana, social, de propuesta, de narrativa que tenemos los creadores, ¿no? Y por último, las instituciones, bueno, no necesariamente la institución es la que administra. Normalmente el que administra es un ser humano con todos sus defectos y cualidades. Y lo que a mí me parece es que en cualquiera de las entidades, pública o privada, como ya dijimos, debe de haber un administrador. Eso es lo que yo diría, más que la institución como tal. En mi pequeño espacio o en el gran museo del sur de la ciudad, lo que creo es que debe de haber esta conjunción de tres elementos. Un administrador que sepa llevar los números, que además que no se lo robe el dinero. Un artista, como ya dije, que conozca estos tiempos de creación y de manifestación. Y un gestor también debería de estar ahí metido, ¿no? No necesariamente la institución, porque cuando nos decimos institución, hablamos desde el gobernador hasta el que está metido en ese espacio cultural, ¿no? Los espacios culturales son incluyentes. Son incluyentes. Bueno, también es una pregunta subjetiva, por supuesto, como todas las entrevistas. Los espacios culturales, por supuesto, que son incluyentes, ¿no? Por supuesto. Lo que podría generar que la gente no se incluya, que la sociedad en lo general no se incluyera, es que no le guste lo que está sucediendo ahí, que no le guste la propuesta que se está exhibiendo, que no le proponga nada el título, por ejemplo. Es algo con lo que me encuentro también con algunos entrevistados, que es una obra de teatro y el título no les dice mucho, o es una exposición, sobre todo en estos espacios, es una exposición de artes plásticas o visuales y el título no les dice nada, y este ya es un primer motivo para entrar o no entrar a una exposición. Los espacios culturales son incluyentes. Kino, te agradecemos por tu tiempo para la entrevista. No, pues gracias a ustedes. Espero que sirva de algo.
tu tiempo para la entrevista. También agradecemos a Café Colibrí, Plaza Paseo de San Francisco, a José María Aco González. Y te invitamos, Kino, a que realices el Kikinalizas Challenge. ¿Quién es el retado? Pues me gustaría que invitaran, por ejemplo, a otro personaje de muchos años en la cultura que se llama Amancio Orca. Buen amigo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.